enunciado. Nos pide hallar la ecuación de la circunferencia que pasa por los puntos 7,3 y menos 3, menos 7, y cuyo centro esté en la recta x más 2 veces y menos 6 igual a 0. Entonces, es un ejercicio de la circunferencia de geometría analítica en el cual nos pide la ecuación, en este caso de la circunferencia, que cumplan con las condiciones que nos dan. Entonces, lo primero que vamos a hacer es extraer los datos que nos da el problema. Dice que la circunferencia pasa por los puntos 7,3 y lo puedo nombrar como punto A, 7,3, y también por el punto, nombrándolo como B, menos 3 y menos 7 en el eje Y. Y nos dice que su centro se encuentra en la recta x más 2 veces y menos 6 igual a 0. Entonces, con estos datos tendremos que llegar a hallar la solución al problema. Entonces, podemos solucionar este problema graficando en forma exacta con los datos que nos dan, pero también se lo puede resolver el problema utilizando un gráfico aproximado. Ahora, nos pide la ecuación de la circunferencia. La ecuación general es lo que nosotros vamos a obtener, pero partiendo de la ecuación que generalmente se empieza un ejercicio de circunferencia, que sería x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado siendo igual a r al cuadrado. Aquí tenemos que reconocer las variables. X y y ya saben que pertenece a nuestro sistema cartesiano, pero h y k son datos para nosotros, ya que h y k justamente son las coordenadas de nuestro centro, que lleva las coordenadas en el eje x como h y en las ordenadas como k. Y r llegaría a representar al radio de la circunferencia. Entonces, tenemos que hallar estas variables para reemplazarlo en la ecuación de la circunferencia, desarrollar los productos notables y llegar a nuestra ecuación general, la cual va a ser nuestra respuesta. Entonces, empezando, tendríamos que identificar los datos. Aquí vamos a realizar un gráfico aproximado donde tendríamos que identificar los puntos. Nos dice que la circunferencia pasa por estos dos puntos, donde la coordenada 7,3 llegaría a ser aproximadamente por acá. Lo podemos nombrar como el punto A. Y el punto B, menos 3 y menos 7. Y lo podemos colocar más o menos por aquí. Y esto llegará a ser nuestro punto B. Nos dice que el centro de la circunferencia pasa por esta recta. Entonces podemos aproximar esa recta de esta forma. Y mencionando que por acá es su centro de coordenadas h y k. En forma analítica vamos a obtener en dónde realmente se encuentra el centro de la circunferencia. Ahora, lo importante del gráfico es que nos guían a saber cómo llegar a realizar el problema. Nos dan dos puntos y nos dice que el centro pasa por la recta. Y la recta llegaría a ser x más 2 veces y menos 6 igual a 0. Entonces, lo primero que me puedo dar cuenta es que h y k, como son coordenadas del centro de nuestra circunferencia, esos puntos tienen que pertenecer, o sea, pertenecen a la recta. Entonces, al pertenecer en la recta, en este caso, la recta llegaría llegando a ser x más 2 veces y menos 6 igual a 0. Si h y k pertenecen a esta recta, tiene que satisfacer su ecuación. Entonces nosotros podemos reemplazar en vez de x la coordenada del eje x, en vez de y la coordenada del eje y de nuestro centro, y ya tendríamos una ecuación que nos ayudará a obtener dichos valores. En este caso, en vez de x, llegaríamos a usar h más 2 veces en vez de y la coordenada acá, menos 6. Como el centro pertenece a la recta, esta ecuación debería igualarse a 0. Y aquí podemos obtener nuestra ecuación número 1, donde tenemos dos incógnitas. ¿Cómo obtener nuestra siguiente ecuación? Entonces, ahí tenemos que apreciar nuestra gráfica. Y podemos también apreciar que ya hemos utilizado su centro, lo que nos faltaría utilizar serían los puntos.
Y nosotros podemos obtener la distancia entre estos dos puntos, como también la distancia entre estos dos puntos. Como esto es el centro de la circunferencia, la distancia llegaría a ser el radio. ¿Me dejo entender? Entonces, la distancia entre ambos puntos llegaría a ser el radio. Y nosotros sabemos que la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada, utilizando Pitágoras, de x1 menos x2 elevado al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Utilizando esas coordenadas vamos a obtener la distancia entre dos puntos. Como nosotros ya sabemos el valor de la distancia entre dos puntos, para la fórmula simplemente vamos a utilizar r. Entonces, con ambos puntos manejamos la fórmula, donde r va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? Vamos a tomar como x1 y y1 las coordenadas del centro. Tendríamos que h menos la coordenada para con el punto B, menos 3, incluido el signo, menos 3 está elevado al cuadrado, más y, en este caso k, menos y sub 2, en este caso menos 7. Elevado al cuadrado, eso sería el valor de r, pero también r sería la distancia entre estos dos puntos, que sería igual a la raíz cuadrada de h menos componente de x, 7 positivo al cuadrado, más y sub 1, en este caso k, menos y sub 2, en este caso positivo 3, elevado al cuadrado. Ambos nos tienen que dar el valor del radio, por lo que yo puedo igualar ambas ecuaciones. Dice, mencionando que r es igual a r, y tendríamos que se cumpliría la raíz cuadrada de ¿quién? H menos por menos más, tendríamos h más 3 pero elevado al cuadrado, más menos por menos más, k más 7 elevado al cuadrado. Tendría que ser igual a otro valor de r que sacamos de la otra ecuación, que sería h menos 7 elevado al cuadrado más k menos 3 elevado al cuadrado. Ya tendríamos otra ecuación donde tendríamos dos incógnitas. Sería mi ecuación número 2, pero aún puedo desarrollarlo. Lo que puedo hacer es elevar al cuadrado y así, elevando al cuadrado la ecuación en ambos miembros, llegaría a desaparecer. No realmente, pero se menciona que desaparece la raíz, quedándonos h más 3 elevado al cuadrado más k más 7 elevado al cuadrado igual h menos 7 elevado al cuadrado más k menos 3 elevado al cuadrado. Lo que hacemos es desarrollar los productos notables. Tendríamos h al cuadrado más 2 por h por 3 sería 6h y más segundo al cuadrado 9. Signo positivo está bien, desarrollamos el siguiente producto, primero al cuadrado más el doble de primero por segundo, 2 por 7, 14 veces k, más el cuadrado de 7 sería 49. Igual, lo mismo en este segundo miembro. H al cuadrado menos 2 por 7, 14 veces h, más 49, más cuadrado menos 2 por 3, 6 veces k, y el cuadrado sería más 9. Aquí, ¿qué es lo que podemos simplificar? Podemos simplificar h al cuadrado, ya que se cancelarían pasando el otro miembro a restar. Lo mismo sucede con k elevado al cuadrado. Este 9 también con este 9, 49 con 49. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 6 veces h más 14k sería igual a menos 14h menos 6 veces k. Pasando todo a un miembro, tendríamos que h con h. 14 pasa a sumar y 14 más 6 sería 20 veces h positivo, y este menos pasa a sumar 14 más 6, nuevamente 20, k igual a 0. Factorizamos 20, pasa a dividirse entre 20, 0, donde tendríamos que h más k es igual a 0. Sería mi ecuación número 2. Puedo despejar h, que va a ser igual al negativo de k. Y esto lo puedo reemplazar en la ecuación 1.
donde mi ecuación 1 simplemente es la ecuación de la recta, que es h más 2 veces k menos 6 igual a 0. Reemplazando tendríamos que en vez de h colocamos menos k más 2 veces k menos 6 igual a 0, menos k más 2 veces k, k menos 6 igual a 0, por lo que la componente en el eje Y del centro, en este caso es la coordenada, sería igual a 6. Ya tendremos un dato de la circunferencia. Y eso lo podemos reemplazar en esta ecuación. H llegaría a ser igual a menos k. H sería igual a menos 6. Y ya tenemos la coordenada en el eje X de nuestro centro. Ya tenemos prácticamente el centro. Lo que nos faltaría para obtener nuestra ecuación de la circunferencia simplemente sería hallar el valor del radio, la cual podemos obtener reemplazando en cualquiera de estas dos ecuaciones. Y el más simple llegaría a ser este. Entonces lo reemplazamos en esa ecuación. Ahora, como ya tenemos h y k, reemplazando tendríamos que el valor del radio de la circunferencia será igual a la raíz cuadrada h, en este caso menos 6 menos 7 elevado al cuadrado, más el valor de k, 6 menos 3 elevado al cuadrado, todo en raíz. El valor de r va a ser igual a menos 6 menos 7 sería menos 13 elevado al cuadrado, más 6 menos 3, 3 elevado al cuadrado en raíz cuadrada. R va a ser igual, 13 al cuadrado es igual a 169, 3 al cuadrado es igual a 9. En raíz R va a ser igual a 9 más 9, 18 al 6, 7, 178, pero en raíz tomamos el valor positivo porque R no puede llegar a ser negativo, de acuerdo a la gráfica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación de la circunferencia y lo desarrollamos para obtener la solución. Tendríamos que la ecuación llegaría a ser x menos h elevado al cuadrado más y menos k elevado al cuadrado es igual a r al cuadrado. Ya tenemos k, ya tenemos h y ya tenemos r. Simplemente los reemplazamos y ya tenemos la solución. X menos h, pero h es menos 6 y eso está elevado al cuadrado. Más y menos k, pero k es 6 elevado al cuadrado igual a r al cuadrado. Tendríamos la raíz de 178 elevado al cuadrado. Desarrollando, esto se volvería más x más 6 elevado al cuadrado. El primero al cuadrado, como es más el doble producto, 2 por 6, 12 veces x, más el cuadrado del segundo, 36, más el primero al cuadrado, menos el doble producto, 2 por 6, 12 veces y más el cuadrado del segundo, 36, igual, y esto llegaría a ser simplemente 178. Ordenando, x al cuadrado más y al cuadrado más 12x menos 12 veces y, 36 más 36 más 72 igual a 178. Llevando 178 al primer miembro, llegaría a restar a 72. X al cuadrado más y al cuadrado más 12 veces x menos 12 veces y 178 menos 72 sería igual a 106, pero con el signo del número mayor. Al pasar al primer miembro pasa con negativo, la cual sería el que gobierna, igual a 0. Y esta sería la ecuación de la circunferencia que cumple con las condiciones del problema planteado. Y esa sería la solución.